Gracias por este tiempo, por traernos a tu casa, porque nacimos para estar en tu habitación, para estar en este lugar, porque somos elegidos, porque fuimos llamados. Queremos vivir para ti, Señor. Gracias por traernos a este lugar, para limpiarnos, para sanarnos, para hacernos parecer a ti, Señor. Prepara nuestro corazón, queremos oír tu voz. Dejo toda preocupación a un lado, toda ansiedad, todo lo que no está resuelto afuera, Señor, para concentrarme en oír solamente tu voz. Ayúdame a concentrarme, a oír y a hacer, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, para iniciar quiero hacer una pregunta. La pregunta es: ¿qué es la voluntad de Dios? Y quisiera que me ayudaran a responder. Señor, servirle. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Y hay un sinnúmero de respuestas, me gustaría oírlas. ¿Ah? Que nadie se pierda, bien. Que lo honremos, que lo obedezcamos aquí, ¿ok? ¿Qué más? Que tengamos vida eterna. ¿Quién más? Que tengamos temor de Él. Que le seamos fieles. Amarnos unos a otros. Salvarnos. La voluntad de Dios es un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Podemos decir, pero ¿cuál será la real? Todo lo que dijeron, todo eso está dentro de la voluntad de Dios. Ahora les hago una pregunta. ¿Ustedes alguna vez han orado y han dicho: Dios, quiero hacer tu voluntad, Señor, quiero hacer tu voluntad, Padre, ayúdame? ¿Han orado alguna vez así? ¿Se han hecho esa pregunta que me he hecho yo, y es: ¿por qué es tan difícil obedecer la voluntad de Dios? ¿Es fácil? No. Muchos llegamos a veces a una reunión como esta, llegamos cargados, afligidos de una semana difícil, de una semana donde fallamos, donde deshonramos el nombre de Dios, y llegamos aquí: Señor, otra vez, no tengo ni ganas, porque es difícil, es bien difícil, ¿verdad? Entonces el tema que vamos a tratar hoy es, en signo de pregunta, es: ¿amo la voluntad de Dios? Eso que ustedes dijeron y mucho más, ¿amo la voluntad de Dios? Entonces quiero que vayamos por favor al Salmos capítulo 40. Salmos capítulo 40, versículo 8. ¿Listos? Dice la palabra así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en mi corazón. El salmista está declarando aquí una cosa, y es: Señor, el que yo pueda hacer tu voluntad, ¿qué siente Él? Agrado. ¿Qué siente Él? Deleite. ¿Qué siente Él? Disfrute. Pero ¿por qué siente disfrute? ¿Por qué se deleita mientras hace la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque la ley, porque la palabra de Dios, ¿dónde está? En su corazón. Es muy difícil que usted pueda experimentar el disfrute, la gloria, el placer de estar en la presencia de Dios cuando la palabra no está dentro de nuestro corazón. Es muy difícil. Pero ojo, cuando uno lee estas cosas, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Pero ¿por qué a veces la voluntad de Dios nosotros sentimos como que es una carga? Como que, Señor, otra vez aquí estoy. Mire, vamos. Y eso es parte de la voluntad de Dios. Muchas actividades, muchas cosas, que yo viva en santidad, que yo viva en obediencia. Pero ¿por qué me cargo? ¿Por qué me duele? ¿Por qué me cuesta? Muchas veces estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos forzados, como que empujados, como vamos arreados. Y no sentimos deleite, y no sentimos disfrute, y no sentimos placer, porque estamos honrando a Dios con lo que hacemos. A veces no es un disfrute, sino una carga. A ver, ¿alguien se ha sentido hacer una vez? O yo, a ver, ya me sentí un momento tranquilo.
ay, qué carga, Señor, ¿por qué me cuesta tanto esto? Y el Señor no quiere que nos sintamos así. El hacer su voluntad es una delicia. Y quiero que vayamos al Salmo 143, versículo 10. Dice así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Cuál es la palabra que más le llama la atención allí de ese versículo? ¿Cuál? Enseña. La palabra dice en Hebreos que Jesús, aún siendo hijo, aprendió obediencia. Pero me llama la atención la palabra enséñame. Nosotros no nacemos con los genes de obedecer a Dios, o no nos levantamos todos los días con ganas de vivir en santidad. Y me llama la atención porque este hombre dice: Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque no nacimos con eso. El pecado que mora en mí, dijo el apóstol Pablo, quiero hacer una cosa, Romanos capítulo 7, pero en la ley que hay en mis miembros se revela contra Dios y no puedo. Y después dice por allá al final: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Han leído eso alguna vez? Era muy difícil. Es una expresión que tiene un contexto allí teológico, que era que cuando había una muerte, cuando alguien asesinaba a alguien, que merecía la cárcel, pero esa persona que moría se la colgaban aquí en la espalda y tenían que estar en esa cárcel allí. ¿Y qué pasaba con ese cuerpo que estaba en la espalda? ¿Qué pasaba? Se iba a desintegrar. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero ¿por qué dice el salmista enséñame? ¿Sabe por qué dice enséñame? Porque somos rebeldes, porque tomamos atajos, porque nos cuesta, porque es bien difícil, porque queremos hacer nuestra voluntad, porque ojalá eso que cantemos se haga vida. No viviré por lo que siento, no viviré por lo que veo, sino viviré para ti, Señor. Romanos capítulo 8, versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, dice su palabra. Y es que yo quiero, la lucha, eso lo dice Romanos capítulo 8, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Pero es que yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero no puedo, porque no se puede hacer la voluntad de Dios si andamos en la carne, porque choca. El espíritu quiere esto, la carne quiere, pero es que yo siento, pero es muy difícil, nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Por eso tenemos que decir: Señor, ayúdame, Señor, enséñame, Señor, me da apatía, soy desobediente, soy rebelde, pero Señor, aquí estoy, ayúdame a hacer tu voluntad. Quiero encontrar no una carga mientras obedezco, sino un disfrute, un deleite. Amén. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 14, versículo 23. Antes de leer quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes aman a Dios? Alguien dice: pues claro, por eso estoy aquí, por eso vine. ¿Ustedes aman a Dios realmente? ¿Quieren hacer la voluntad de Dios? Vamos a leer. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada. Mire, familia, a veces nos caemos a mentiras a nosotros mismos y nos engañamos. Señor, te amo. Señor, esto, úsame. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Pero quizás nos convertimos en aquellos fariseos que Jesús les dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque el que me ama, ¿qué hace? Guarda mi palabra. Y cuando guarda la palabra, ¿qué pasa? Cuando hay vivir, guardar la palabra no es saberse muchos versículos, no es venir a todas las reuniones, no es saberse todos los cantos. Guardar la palabra es vivir para Dios, es obedecer, no es teoría, es práctica, es un equilibrio espiritual. Y eso lo dice otra vez el versículo 24. ¿Qué dice el 24?
El que no ama, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces usted y yo podemos identificar si amamos a Dios, si amamos la voluntad de Dios, si nos deleitamos, si disfrutamos. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo demostramos? ¿Cuándo qué? Cuando guardamos su palabra. Pero no, yo la tengo allá en la mesita de noche, allá debajo, ya la tengo guardada, ¿no? Qué difícil es, ¿verdad? Qué difícil es. Vamos al máximo ejemplo, que está en Juan capítulo 4, por favor. Juan 4, 31. Dice así: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? ¿Y qué le dijo Jesús? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Y qué? Y que haga su voluntad. Usted puede decir, mire, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su plan para este año, para finalizar? No, es el contexto de esto que acabamos de leer es Jesús y ¿quién? Y la mujer samaritana. Dice la palabra que le era necesario pasar por Samaria, estaba allí esperando. Está el encuentro, la conversación. Jesús le dice esto, ella le responde: uy, me parece que eres profeta, me parece que le dice: sí, yo soy el que habla contigo. Pasa eso, y vienen los discípulos y le dicen: mire, maestro, rabí, come. ¿Y qué le dice el Señor ahí muy claramente? Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Pregunto, ¿qué genera o qué nos da la comida? ¿Qué nos da? ¿Satisfacción? ¿Qué más? Ayúdeme. ¿Nos sacia? A ver, otra. ¿Qué hace cuando usted tiene hambre y come? Queda lleno. Jesús, le preguntaron sus discípulos: pero Señor, come. No, es que yo tengo una comida que ustedes no saben. Ajá, pero ¿cuál es? Ay, ¿quién le habrá traído una lengua en salsa o una papa chorreada? ¿Quién le habrá traído? No. Y ellos se asombran porque la palabra de Jesús es mi llenura, mi satisfacción, mi placer, mi disfrute, mi deleite es para hacer la voluntad de mi Padre que me envió. ¿Y que qué? Y que acabe su obra. ¿Con qué objetivo se despierta usted todos los días? ¿O sale a trabajar? ¿O viene a la iglesia? ¿Ah? ¿En cuántas cosas nosotros no encontramos llenura, placer, deleite? Pero no es en la voluntad de Dios, no es en su presencia, no es en la habitación. Señor, tu palabra es más dulce que la miel a mi boca, pero solo me sé el versículo, pero no medito, no profundizo, no estoy en él, no camino en él. Pero me llama la atención que el mismo Dios encarnado, Jesús, dice: mi comida es ¿qué? Hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. A ver, ¿cuál es su comida? A ver, ¿qué plan tiene ahorita para el almuerzo? ¿Qué va a hacer? ¿Carne encebollada, arroz chino, espagueti, algo rápido? ¿A qué viene a la reunión? ¿A qué viene a la iglesia? Yo quiero esta comida que Jesús amaba, y era vivir para el corazón de Dios, era disfrutarlo. Amén. Ok, ¿cómo saber si estoy o no haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo lo sé? Ya vimos un ejemplo. ¿Cómo saber si estoy o no haciendo la voluntad de Dios? Vayamos a 1 de Juan capítulo 2, por favor. 1 de Juan capítulo 2, versículo 3, dice así: en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos que nosotros le conocemos. A ver, pregunta clave: ¿conocen ustedes a Dios? ¿Lo conocen? ¿Lo conocen a través de las Escrituras? Ahí está la voz de Dios, ahí está.
Ay, el Señor tiene tiempo que no me habla. ¿Cuánto tiempo tiene sin abrir la Biblia? A ver, en esto sabemos si le conocemos. Ajá, ¿en qué? Si guardamos sus mandamientos. Ya ahí pues, cumplo alguno, cumplo este, pero no vamos a entrar en el tema de los mandamientos que usted ya se lo sabe. Seguimos. El que dice, yo le conozco, pero que no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Por favor, levánteme la mano, solo los mentirosos. Solo los mentirosos, por favor. Ya va. ¿Ustedes le conocen? Sí. ¿Guardan su mandamiento? Pues ahí vamos. Llevan 15 años y dicen todavía, estoy en el proceso. Pero tiene 15 años mintiendo, pero estoy en el proceso, hermano, ahí voy. 15 años y no ha pasado nada en su vida. Hermano, Dios me salvó, pero sigue pecando. ¿De qué le salvó? Sigue caminando y haciendo lo que a Satanás le gusta. ¿De qué lo salvó? ¿De qué le libertó? Seguimos, versículo 5. Pero, diga conmigo, siempre hay un pero el que guarda su palabra, ¿qué dice? En este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Qué lindo eso. Pero el que guarda, el que vive, el que no es simplemente teoría, en este verdaderamente el amor de Dios ha madurado, ha crecido, ha dado fruto, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Cómo saber si estamos en él? De pronto esto pueda golpearle un poquito como me golpea a mí, cuando ya no encontramos deleite en el pecado, cuando vemos el pecado y lo aborrecemos, cuando ya no nos acomodamos allí, ahí solamente la gracia de Dios, no, estoy aquí por la gracia de Dios y la misericordia, y seguimos pisoteando la sangre de Cristo y viviendo en el pecado. Hay algunos cristianos que cuando recuerdan su pasado dicen, ay, me acuerdo cuando yo salía y rumbeaba y tomaba y pum, y hacía y amanecía, pero ahora soy cristiano. Pero ahora pues voy a la iglesia, ya me trasnocho si acaso en una vigilia cada 2-3 meses, pero recuerdan el pecado y el pasado con tanto placer y con tanta delicia. Pero cuando hablan de la voluntad de Dios, de vivir para Él, pues sí, ahí van muriendo al yo. Olvidamos aquel versículo que dijo el apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 15, y dice, y por todos murió. ¿Por quiénes murió? Por todos. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por todos murió, amén, sí, ok. ¿Para qué? Para que los que viven, ¿hay alguien aquí vivo? Sí, claro, aquí estamos. Ya no vivan, no sé si me ayudan, por favor. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, ya no vivan para ellos, ya no vivan para su voluntad, ya no vivan para su carne, ya no vivan para lo que le dice su concupiscencia, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Vivimos para agradar a mucha gente, para agradar a la sociedad, vivimos para agradar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a los pastores. Vivimos para agradar a un montón de gente y de segundo plano está agradar el corazón de Dios. En una oportunidad me acuerdo que el apóstol Pablo estaba hablando del evangelio, que si se anuncia un evangelio, que si se anuncia otro, sea anatema. Y dice Gálatas capítulo 1, versículo 10. ¿Alguien sabe qué dice? ¿Sirvo a los hombres? ¿Vivo para la gloria de los hombres? ¿Vivo para el placer de los hombres? ¿O para el de Dios? Si viviera para los hombres, no sería siervo de Cristo. Estamos viviendo en una sociedad donde estamos buscando en caerle bien a todo el mundo, en agradar gente, en agradar familias, en ser aceptados.
Nos pueden conocer mucho aquí en la tierra y ser muy populares, pero no nos pueden conocer en el cielo. Amén. Voy en el versículo 5, ¿verdad? Busco el favor de los hombres, de Dios no. Trato de agradar a los hombres, no. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ok. Versículo 6 dice así: el que dice que permanece en él debe andar. A ver, ¿quién permanece en él? Por favor, levante la mano. Levante la mano, así sea con fallas, con errores, con defectos. A mí me cuesta. Mire, yo le voy a decir algo, iglesia. Yo tengo 17 años aquí, como usted, berreando, luchando. Y yo he encontrado que lo más difícil, esto es personal, es criterio, ¿sí? Que lo más difícil del cristianismo para mí es permanecer. Para mí. Hoy estamos bien, mañana estamos mal, hoy estamos aquí levitando, mañana estamos en el piso, vamos así, hoy tengo ganas, mañana quiero, mañana no quiero, etc. Para mí es muy difícil permanecer. Cuando usted estudia Juan capítulo 15, se repite la palabra más repetida ayer: permanecer en mí, permanezcan mis palabras en tu boca, para que puedan. ¿Sí recuerdan eso? Permanecer. Y para permanecer hay que arrancar, hay que podar, hay que cortar, hay que escarbar, arrancar la maleza. Pero el que dice que quiere hacer su voluntad, que quiere permanecer en él: Señor, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea, quiero vivir para ti. ¿Cuál es el requisito? Andar como él anduvo. Seguir las pisadas ¿de quién? De Jesús. Y miramos enlaces: ay Señor, yo quiero ser como él. Miramos todos los grandes conferencistas que se paran aquí: uy, yo quiero ser igual a él. Pero qué hermosa declaración esta: el que dice que permanece en él y quiere, debe andar como él anduvo, debe vivir como él vivió, debe caminar como él caminó. ¿Ok? Quiero hacerles una pregunta y por favor respondan. Para ustedes, ¿qué es sentirse una persona realizada en la vida? Señor, lograr todo. Ajá. ¿Quién más? Estar bendecido, realizar sus metas, sus objetivos, trazarse y cumplirlos. ¿Qué más? Yo quería tener una familia y ya la tengo, y tengo mis hijos. Me siento una persona realizada. ¿Cuántos profesionales hay aquí? Levanten las manos las amas de casa, los amos de casa también. Eso es una profesión terrible. O sea, no solamente los... ¿Qué es sentirse una persona realizada en la vida? ¿Para qué cree usted que está vivo? ¿Cuál cree que es el propósito de Dios para su vida? Vayamos a un versículo que está en Romanos capítulo 8, versículo 29, por favor. Romanos 8, 29. Ok, dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. No vamos a tocar un poquito la parte que es la presencia de Dios y la predestinación, que Dios tenía previo conocimiento de todas las cosas, porque a los que antes conoció, nosotros, también nos predestinó para llenar iglesias, para tener el ministerio más grande, para ser el adorador más brutal de todos, el que tenga la mejor voz, el que afine mejor, el que sea mejor conferencista, el mejor predicador, el líder que más multiplica los ministerios, el que llegue más temprano, el que se va de último. Llenar estadios. No. Nosotros nacimos y fuimos creados, y nuestro propósito en la vida es uno solo. Y de aquí, si usted quiere, parte a todos los demás, y es parecernos a Jesús. Dice la Biblia: para que seamos conforme a la imagen de su Hijo, para que tengamos los rasgos característicos de Jesús, para que imitemos cómo habla, cómo responde, cuándo calla, cuándo habla. Yo quiero parecerme a ti, Jesús. Haré de ti una nación grande. Claro que sí. Primero su padre, primero su casa, primero su familia, primero su ministerio familiar, y después sí lo demás.
Señor, ¿qué quieres de mí? Listo, Romanos 8:29. Quiero parecerme, quiero ser conforme a la imagen de tu Hijo. Y ahí nos podemos remitir a 1 Corintios 13. El amor es esto: todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, no hace nada indebido, no es nada. El amor es Cristo, el carácter de Cristo hay que reflejar. ¿Alguien quiere sentirse realizado en la vida? ¿Alguien quiere saber cuál es el propósito suyo en la vida? Tiene dones, tiene talentos, tiene habilidades, tiene mucha destreza. Amén. Nadie cocina como usted, nadie adorna como usted, nadie tiene la mejor logística, nadie toca como usted. Pero qué bonito que podamos, como dice, creo que Jeremías, si alguien se gloría en algo, gloríese en conocerme y entenderme. Y sacarle provecho no a soy abogado, a soy ingeniero, a soy zapatero, a soy albañil, a soy esto, no. Soy un hijo de Dios, quiero comportarme como un cristiano digno, quiero ser fiel a su palabra, quiero permanecer en Él, quiero andar como Él anduvo, quiero vivir para el corazón de Dios, quiero que Dios sonría y pueda decir de mí: este es mi hijo amado y yo me complazco en Él. Amén. Vayamos a primera carta de Pedro, capítulo 4. Dice así su palabra: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ¿qué dice? Vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Hay una frase allí que me llama la atención y es: armados del mismo pensamiento. A ver, ¿quién sabe que Jesús vivió sin pecado? Todos lo sabemos, santo, impecable, sin mancha. Pero era hombre y era Dios. ¿Ustedes creen que a Cristo no tuvo alguna tentación, no tuvo alguna dificultad? Hebreos 2:18 lo dice, ¿verdad? El mismo que padeció siendo tentado va a socorrer ¿a quién? A los que van a ser tentados. Jesús pasó las verdes y las maduras. Denme un ejemplo bíblico. Bueno, estaba ayunando y pues dice la palabra que no lo llevó el diablo, sino lo llevó el Espíritu al desierto. Mateo 4, Lucas 4. Fue llevado por el desierto. ¿Y en el desierto cómo somos? ¿O qué pasa en el desierto? Somos probados. ¿Ya? ¿Cuántos están en un desierto hoy? ¿O todos están ya en la tierra prometida? Hay algunos que para uno es esto, eso es una mantequilla, no, pero para mí es fuerte, etcétera, con los hijos, con el esposo, con muchos desiertos. Y están en el desierto y Jesús está allí y aparece Satanás, no con cacho, no con nada, ni con tenedor, sino con la misma palabra. Satanás lo quiere hacer tropezar y lo quiere hacer caer. ¿Recuerdan ese escenario? Con la pura palabra. Era un choque de una herejía con una sana interpretación. Y Jesús se defendió. Pero dice la palabra aquí que Cristo ha padecido, ha sufrido también, ha estado allí por nosotros en la carne mientras estuvo aquí. Y nos da el consejo el apóstol Pedro y dice: ¿sabe qué? Ustedes deberían armarse del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Cuántos de ustedes han dicho y han llorado y han dicho: ¿cuántos años con este pecado, Señor? ¿Cuántos años, perdónenme la expresión, practicando el pecado? Y para tocar ese practicar el pecado hay que recordar 1 Juan capítulo 3, que dice: el que practica el pecado es del diablo. ¿Y cuántos años y cuántos meses y cuántas semanas llevamos practicando un mismo pecado? ¿Saben algunos pecados? Sí: fornicación, adulterio, mentira, lujuria, lascivia, masturbación, etcétera de pecados. Todo lo que a través de este teléfono podemos mirar cuando estamos así subiendo y estamos allí bombardeados. Armados del mismo pensamiento. ¿Cuál era el mismo pensamiento del Señor? ¿Cuál era? Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. De pronto estaban María y José por ahí comiéndose una empanada
limonada con jugo de mango, y de pronto Jesús se les pierde. Y se corren y van a buscarlo. ¿Y dónde estaba Jesús? En el templo. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y ahí estaba Jesús, viviendo para Dios, haciendo su voluntad. Atendía a la gente, endemoniados, enfermos, paralíticos, ciegos, sordos, endemoniados, hombre de la mano seca, hombre emplorado. Terminaba Jesús de hacer su labor. ¿Y para dónde se iba? Al monte, a pasar tiempo con papá. ¿Cuántas horas duraba Jesús liberando al endemoniado? ¿Cuántas horas? Ayúdeme, usted que ha estudiado. Listo. Señor, por favor, sáname, ayúdame, trate misericordia a mí. Recibe. Todo rápido, pero venía de tener una comunión. Quizás para vencer las tentaciones, el pecado, lo que no está, hay que pasar mucho más tiempo con papá en lo secreto, haciendo su voluntad, viviendo para él. Armémonos del mismo pensamiento, iglesia, animémonos. No le estoy diciendo de aquí para allá, sino vamos a caminar juntos en él. Vamos a pensar todo. Qué difícil es ponernos de acuerdo, ¿sí o no? No, yo creo que es esto, yo opino, me parece que la clave es esto, el secreto para esto es esto, ¿sí o no? No. Armémonos del mismo pensamiento. Vamos a hacer lo que dice Josué capítulo 1 versículo 8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Esa es la clave del éxito. Sino que de día y de noche, ¿qué? Vamos a meditar en él, para que entonces hagamos prosperar nuestro camino, y ahí si todo nos salga bien. Nosotros nos gusta la parte C del versículo. Queremos que, ¿cuántos quieren que todo les salga bien? Amén, gloria a Dios, pacto. Pero ¿cuántos quieren vivir? Que las ojeras que nos salgan no sean por pasar horas en el teléfono, sino profundizando en conocer a papá. Juan capítulo 17 versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? No muere el pato para allá, no. La vida eterna es conocer a papá. La vida eterna es: vamos, Señor, caminemos juntos. Así como en la cabaña, si alguien ha visto, vamos juntos, Señor. Versículo 2 dice así: ruego a Dios que esta palabra que vamos a leer nos confronte. Dice así: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Le hice una pregunta al inicio. ¿Cuál era? ¿Amo la voluntad de Dios? ¿Me gusta hacer la voluntad de Dios? ¿Disfruto haciendo la voluntad de Dios? Ahí voy. Y este versículo debería, mire, yo me iría feliz para mi casa si usted se lleva olvídese quizás de todo, es sarcásticamente, si usted se lleva este versículo para su casa, yo estaría muy feliz. Dice así: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, al deseo carnal de ser atraído y seducido por el deseo carnal. Eso es la concupiscencia, sino conforme a la voluntad. Yo quisiera que hoy, en el nombre poderoso de Jesús, salgamos todos determinados a decir: ¿sabe qué? Yo no sé cuándo me voy a morir. Yo no sé qué va a ser de mí mañana, pasado, mañana, en 5 años, en 10 años. Pero yo, el tiempo que me resta aquí en la tierra, yo quiero vivir para Dios. Yo quiero vivir en santidad. Me va a costar, voy a sufrir, me va a doler, pero lo voy a intentar. Pero voy a vivir para ti. Usted quizás ha llorado en algún momento porque, Señor, caigo y me levanto otra vez. Caigo y otra vez, prometo que no te voy a fallar, Señor, me arrepiento, pero el remordimiento porque vuelvo y caigo. ¡Qué difícil! ¿Ha llorado usted o no? ¿Ha luchado en oración? Le ha dicho: Señor, no puedo más, qué difícil es, me cuesta. ¿Le ha pasado eso, iglesia? Pero yo también creo que cuando nos determinamos algo, lo podemos lograr. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Una generación diferente, determinada, que se deje controlar, dirigir, gobernar por el Espíritu Santo de Dios. Y que diga eso: yo ya no quiero vivir el tiempo que me resta en la carne,
deleitándome en el pecado, sacando sonrisas a Satanás y a los demonios, perdiéndome, testificando más de Cristo, viviendo vidas dobles, inmoral, viviendo vidas falsas, luz para la calle, tinieblas para la casa. Nos engañamos a nosotros mismos, pero podamos decirle: Señor, ya no quiero vivir bajo mi propio deseo de atracción pecaminoso, carnal. No quiero nada así, sino quiero vivir conforme a la voluntad tuya, Señor. Y cuando escuchamos esto, usted puede venir a traer un versículo a su mente. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a hacer la voluntad de Dios, amén, claro. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pregunta, a ver, ¿nos parece buena la voluntad de Dios? A ver, cuando ustedes lo invitan a comer a un lugar, hamburguesa, la que hace chile, creo que es, allá hay que volver a ir. Yo no he comido, pero bueno, alguna cocineta le vendí para que quedaron más buenas. No sé si quedaron buenas o no. No me volvió a pedir. Uy, no quedaron buenas. Allá hay que volver a ir. Esa gente cocina bueno. ¿Qué hace usted? Vaya. Porque si la voluntad de Dios es tan deliciosa, tan buena, no nos gusta pasar tiempo con Él. Ay, tu voluntad es agradable, Señor. Pero ¿por qué yo me deleito más en una canción cristiana que en una adoración poderosa? Es perfecta, no, la voluntad de Dios no es perfecta. Para que usted y yo podamos comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, no hay que ponernos a inventar muchas cosas. Lo dice el mismo versículo. ¿Sabe qué dice el versículo? Para que usted pueda comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, hay que hacer una cosa, y es no conformarnos a este siglo, no conformarnos a los patrones de vida de este mundo pasajero, de este sistema, mundo caído, corrupto, dañado. No se conformen a la vida que el mundo vive, a lo cotidiano, a lo normal, sino que deben hacer, transformen su corazón, transformen internamente, de adentro hacia afuera el cambio. Dejen que Dios les gobierne, dejen que vengan los caminos de Dios y los pensamientos de Dios a dirigirle. Dejen que la palabra de Dios sea el mapa para que usted viaje, para que usted viva una vida cristiana hermosa. Y después de que usted remueve su mente, lave su corazón, ahí va a decir: ahora sí la voluntad de Dios es recta. El salmista sentía envidia de los pájaros. Oh, los pájaros, las aves viven en tu casa, Señor. Mejor estar un día en tu casa que bien fuera, porque era el sumo sacerdote nada más el que podía estar allí. Pero nos apasiona más otras cosas. Versículo 3, por favor. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Versículo 4, por favor, para ir cerrando. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Versículo 5. Pero ellos darán cuentas al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Familia, versículo 3, por favor. Arriba acabamos de leer: para no vivir el tiempo que nos resta en la carne. Yo quisiera que usted saliera hoy con su corazón diciendo, o por lo menos considerando cómo va a vivir el resto de la vida que a usted le queda. Alguien decía aquí, y eso me quebrantó: yo no sé qué va a pasar mañana, pero hoy, creo que era usted la que decía, pero mientras esté aquí, yo lo voy a valorar. Yo voy a valorar lo que hizo. Yo no sé cuándo voy a partir, pero lo que me queda, quiero hacerlo para Él. Y mire lo que dice el versículo 3: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, a los que no conocen de Dios. ¿Y cómo era el tiempo pasado? ¿Cómo vivíamos?
Quizás para algunos no es pasado sino presente todavía, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación, mentira, chisme, un montón de cosas abominables, idolatrías. Qué bonito sería que hoy saliéramos de este lugar diciendo: basta ya, Satanás, no más. No más derechos legales, no más sociedad contigo. Renuncio a vivir contigo. Voy a vivir ahora para complacerte a Dios. El resto que me queda de vida voy a complacer a mi Padre. Ya no a la carne. El tiempo que me resta voy a vivirlo bajo la guía del Espíritu Santo, Señor. ¿Por qué? Porque lo dice el versículo, agradando a los gentiles. Muchas veces no agradamos a Dios por estar agradando a los demás. Diga conmigo, repita después de mí: basta ya, basta ya, basta ya, no quiero más. A ellos, dice la palabra allí en el 4, les parece cosa extraña que usted ya no corra con ellos, que usted ya no camine con ellos. ¿Qué está dispuesto a perder por tal de hacer la voluntad de Dios? ¿Qué lugar está dispuesto a dejar de visitar y de frecuentar por hacer la voluntad de Dios? ¿Qué amistad o qué relación está dispuesto a cortar que le está llevando al precipicio y le está separando del propósito de Dios? Basta ya de andar en la carne y agradando a los demás. Ellos ya tendrán su recompensa, su merecido, y Dios les juzgará. Pero nosotros, el tiempo que nos resta, vamos a vivir para hacer y obedecer la voluntad.